Estamos aquí con la ministra de Agricultura porque el panorama del sector agrario no solo está alterado y peligra por el fenómeno del Niño, que tiene su aspecto de sequía en el suelo, aunque la ministra nos estaba comentando en la pausa que afortunadamente ha empezado a llover y con las aguas viene la calma para los agricultores. Pero tenemos una lista proporcionada por el MIDAIR y el Ministerio, que de 103 productos monitoreados se ha incrementado el precio en 96 de ellos y esto afecta al 57% de hogares. Entonces ya estamos hablando del problema de nuestra seguridad alimentaria y de la salud. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenos días, ministra. Buenos días. Feliz año 2024. Feliz año. Y para todo su público oyente también. Y con muchas esperanzas y en verdad esto de la seguridad alimentaria y esto del desabastecimiento de la canasta familiar, yo les puedo garantizar que el 2024 no va a haber desabastecimiento. El 2024 venimos con un crecimiento del 3% en el sector agrario. Es cierto que el 2023 hubo un decrecimiento de 3.5%. Esperábamos a más y en verdad 3.5% no es tan alarmante y esto es como consecuencia de factores externos, no del gobierno, no del sector. Venimos con una sequía del 2022, en el 2022 después de 57 años en la campaña y se vio como consecuencia en el 2023 con conflictos sociales que se dieron en el 2023 que esperamos que en este año no se van a dar, con una emergencia yacu, con un fenómeno del Niño, con una gripe aviar. Entonces definitivamente nuestros hermanos agrícola, los hermanos que producen en todo lo que es la canasta familiar en los productos iban a ser afectados. Pero hemos cerrado con 3.5%. Pero el gobierno ha hecho medidas de mitigación durante el 2023. Por ejemplo, el tema de lo que es fenómeno del Niño. Ha destinado más de 4.500 millones, ha comprado maquinarias por encima de los 800. En el sector agrario estamos contando por encima de 200 maquinarias que actualmente, el día de hoy, están ahorita, por ejemplo, actuando en Tumbes. Estaba en Tumbes el 31, el 1 y el 2, y la maquinaria ya comprada en el 2023 está ayudando ahorita, por ejemplo, en poder descolmatar, en poder apoyar, por ejemplo, en Zorritos. Está actuando maquinarias de pala para que no se desplome frente a viviendas que podrían ser afectadas. Entonces, todas estas medidas de mitigación que hemos hecho en el 2023 va a ayudar y va a poder asegurar de que en el 2024 nuestro sector agrario crezca en un 3%. Entonces no va a haber un desabastecimiento. Lamentablemente, el día de ayer yo escuchaba que hacían las preguntas, por ejemplo, con el tema de lo que es el mango que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa con el mango que ha crecido? Sí, es verdad, ha bajado no solamente el mango, mandarina, la uva, los arándanos, ha habido un efecto en el cual ha decrecido. Pero esto es fuertemente por los factores del cambio climático. Y el cambio climático ha permitido de que lamentablemente no cuaje la flor y eso no ha habido producción. Y al no haber producción, pues simplemente no ha habido el volumen que se necesitaba para poder ser atendido. Pero en este 2024, con todo lo que nos ha señalado ahorita las áreas científicas, inclusive el fenómeno del Niño, de lo que era fuerte, ha bajado a moderado, a débil. Eso quiere decir que no vamos a tener un fenómeno del Niño como se esperaba y vamos a tener, de verdad, esta producción a lo que estaba señalando que vamos a tener un crecimiento. Pero desde el Estado nosotros tenemos que dar facilidades. Por ejemplo, asistencia técnica, en el caso de los fertilizantes, en el caso de las plagas. Estamos fortaleciendo a dos entidades que es SENASA y NIA para poder ayudar a nuestros hermanos agricultores, tratando de buscar semillas que sean resistentes al cambio climático, buscando alianzas con cooperación, alianzas con países de las regiones, para ver, porque esto no va a ser de ahora. El tema del cambio climático se va a venir, se venía anunciando de años atrás. Y ahora hay otra preocupación que tiene que ver con el cambio climático y la economía. Nuestra agroexportación se basa, al menos algunos de sus productos estrella son productos de alguna forma sofisticados que ante carestías mundiales o graves como la pandemia podrían dejar de ser comprados, ¿no? Arándanos, la palta Hass. ¿No hay ahí alguna estrategia para variar eso a productos que aún puedan ser atractivos si es que hay carestías mundiales?
Nosotros el año pasado, y vamos a también trabajar este año, lo primero que hicimos es reunirnos con las grandes empresas agroexportadoras. Nos hemos reunido justamente, hemos estado con ADAS, hemos estado con Camposol, con AGAP, porque son los que nos mueven la economía. De alguna manera, porque dentro de estas empresas tenemos a nuestros trabajadores agrícolas, agrarios ahí, ¿no? Y sí, ellos tienen mucha innovación, ellos mismos han implementado innovación, han implementado tecnología. En el tema de la palta, han inyectado inclusive de manera muy sencilla para que puedan fortalecer las raíces de la palta, para que puedan tener el mejor cultivo en la palta en temas de lo que es arándanos. Es verdad que pueda peligrar, pero vuelvo a repetir, en el tema del cambio climático para este año no vamos a tener, esperemos, y por lo que dicen las autoridades científicas, a lo que se había dado el año pasado. Pues se está trabajando en tema de innovación y transferencia tecnológica, estamos fortaleciendo a INIA, pero asimismo también SENASA está buscando acceso a nuevos mercados de otros productos, como la cereza. De otros productos. Ahora, hemos hablado de la agroexportación, pero hablemos de la agricultura familiar, que tiene menos acceso a recursos financieros y cuando hay emergencias, pues la pasa muy mal. ¿Qué está haciendo el Midagri para mitigar los efectos climáticos y otras lacras a ese sector masivo de la agricultura familiar? El gobierno en el último trimestre del año pasado, en el mes de noviembre-octubre, lanzó el Plan Unidos, el gobierno de nuestra presidenta. Y hay dos medidas muy importantes que comenzaron a aplicarse a partir del 2024. Tenemos un fondo de 1.000 millones para nuestros hermanos agricultores que han sido afectados. Ese fondo de 1.000 millones se está otorgando y dando las facilidades justamente a aquellos cultivos, por ejemplo, en el norte, en el cual han sido afectados. Y estamos trabajando con nuestras juntas de usuarios, con alcaldes, con los gobernadores, para ver de qué manera apoyamos para que puedan garantizar el tema de lo que es la campaña agrícola. Asimismo, estamos nosotros el agua, la infraestructura. Por años en el sector no se tiene infraestructura agraria inaugurada. En el 2023, después de 7 años, inauguramos una infraestructura en Ancas, en Bolognesi, en el cual de verdad comenzamos a inaugurar y a destrabar. El año pasado comenzamos a destrabar Chavimochi y destrabamos Iruro. Y ya estamos en el proceso, por ejemplo, ya presentaron Canadá y Países Bajos su propuesta técnica y económica. Estamos en el proceso de evaluación. Para Chavimochi. ¿Qué pasa con Majesiguas? Estamos coordinando con el gobernador. ¿Estamos coordinando? ¿Qué cosa quiere decir? Que depende del gobernador. Depende del gobernador de Arequipa. ¿Cuál es la dificultad? ¿Dónde está la traba? La traba está en que, recuerden que en el proceso de descentralización, los proyectos, como el caso de Majes, Chavimochi, Tiruro, están dentro de los gobiernos regionales. Entonces depende de ellos, primero la ejecución, y si no lo hacen, falta la capacidad operativa, como el caso de Chavimochi, coordinar con el gobierno nacional y a través de un convenio podemos hacerlo nosotros a través de contratación directa o a través de G2G. En el caso de Chavimochi, hemos empezado con G2G y ahí están los resultados. Gobierno. Y a través de gobierno, y lo que estamos haciendo ahora con Chavimochi, y estamos en ese proceso. A más tardar, el 25 de este mes, vamos a saber cuál es el gobierno ganador. Y empezamos la ejecución de la tercera etapa de Chavimochi. Entonces, acá un llamado al gobernador de Arequipa, ver de qué manera destrabamos también Majesiguas. Y no os digo Majesigua 1 y 2, porque tiene que ser Majesigua 2, es Majesigua 1 y 2, porque si no avanzamos con Majesigua 1, con la limpieza, no podemos avanzar con Majesigua 2. Pero depende mucho del gobernador, del gobierno regional de Arequipa, pero estamos en coordinaciones con él. De acuerdo. ¿Otros proyectos de irrigación? Así es. Alto Piura, por ejemplo, ya se dio la viabilidad, está con opinión favorable, va a ingresar para este año su financiamiento, y así como Alto Piura tenemos a Moquegua, también hemos coordinado con la gobernadora de Moquegua, un proyecto en Moquegua también importante, emblemático, estamos viendo cuál es para poder dar la opinión favorable, y así vamos a tener proyectos en cada región emblemáticos que ayuden a la población, y se ha destinado para este año 6.000 millones en infraestructura hidráulica para poder ejecutar. Y no vamos a tener crisis de fertilizantes, que recuerde que hace unas temporadas fue terrible y todos los gremios agrarios estaban alarmados y hubo varias compras frustradas. ¿Está abastecido el mercado de la crisis de fertilizantes no se va a dar. Se dio el año pasado por un tema de crisis, de guerra que hubo en Ucrania y afectó. Ahorita no estamos en guerra, Ucrania, y no va a haber esa afectación. Sobre todo nuestra incapacidad para comprar. Exactamente. Hubo 3 ministros en pocos meses, los 3 fracasaron en la compra, ¿no? Así es. Retomamos esa conversación, el tema que mencionó Fernando Vivas es muy importante, el de los fertilizantes, sobre todo eso penaliza la agricultura familiar, porque como vimos, los grandes productores supieron comprar sin el Estado, pero los pequeños no podían.
si no había URI en el mercado nacional. Nos lo explicará con más detalle, de la misma manera que otros temas como el alza de precios, que afecta naturalmente y que ha producido, como sabemos, una crisis de alimentación en el Perú. Nos lo comentará después de la pausa la ministra de Desarrollo Agrario, antes llamado Ministerio de Agricultura, la señora Jennifer Contreras. Vamos a la pausa, Fernando. Sí, nos vamos a la pausa siendo las 8:45 en Ampliación de Noticias. Estamos con la ministra Jennifer Contreras. Estamos conversando con la ministra de Desarrollo Agrario, Jennifer Contreras, a quien Fernando Vivas le había planteado una pregunta sobre el tema de los fertilizantes que tantos problemas generó durante el gobierno de Pedro Castillo, mostrando su incapacidad del Estado para comprar y asegurar que los campesinos, sobre todo la agricultura familiar, pudieran tener acceso a lo que es indispensable, como fertilizar sus tierras. Usted nos ha dicho que ese tema de fertilizantes está garantizado por lo pronto para la cosecha de este año. Así es. A ver, el Estado no es empresa. El Estado no compra. El Estado facilita y da otras medidas. Si hubiera un caso de falta de fertilizante, pongamos en el hipotético caso, hay otras medidas para poder realizarla. Lamentablemente, la medida que se hizo en el gobierno del señor Castillo no fue la apropiada. Y ahí ustedes ven los resultados del fracaso de 1, 2, 3 intentos de compra, ¿no? O sea, el Estado no compra, el Estado no es empresa. ¿Qué se debió hacer? Debía otras medidas, por ejemplo, gobierno a gobierno. Si había un gobierno que sí tenía fertilizante, podíamos utilizar lo que se está haciendo. Gobierno a gobierno, intervenir con otras medidas, dar créditos al agricultor para que sea el que compra. Y si no había abastecimiento de fertilizante en el Estado, buscar cuál era el Estado que tenía con gobierno a gobierno. Pero no hacer una compra como si fuera una empresa. El Estado no compra. El Estado no está preparado para eso. En todo caso, nos ha dicho que gracias a un niño que se presenta menos grave de lo que se hubiera podido temer, se presenta, no sabemos, hay siempre incertidumbre, y a la existencia de fertilizantes y al apoyo vía créditos, este año la producción está garantizada, no habrá desabastecimiento, pero hay alza de precios. Y eso ha perjudicado el consumo porque sabemos que ha subido el hambre y el número de familias donde hay miembros que no comen lo necesario, ¿no? ¿Qué políticas hay frente a ese sector perjudicados por la inseguridad alimentaria? Se está reactivando la economía. El gobierno está impulsando medidas para la reactivación económica como el destrave de proyectos, en mi sector, por ejemplo, el destrave del proyecto de Chavimochi que genere empleo. Ahorita lo que tenemos nosotros es que el alza de precios se da por varios factores. Uno de ellos es porque no hay empleo, porque estamos en un proceso de recesión y no solamente el Perú. Es a nivel de varias regiones. Entonces, el gobierno está impulsando reactivación económica con destrave de muchos proyectos, no solamente en el sector agrario, en el sector minero, en el sector vivienda, en varios sectores. Y al reactivar y a generar inversión, genera empleo. Y al tener empleo, las personas van a tener poder adquisitivo. Así de simple. Y esas son las medidas que se están impulsando. Seguridad ciudadana también se está impulsando. Toda estrategia toma su tiempo. Y en el tiempo se van a ver los resultados. Así como se están impulsando estas medidas, también estamos viendo de alguna forma los programas sociales, también se están inyectando presupuesto para los programas sociales, porque definitivamente no podemos dejar de lado a la población más vulnerable. Y eso también es lo que se está haciendo, como en el sector agrario, créditos, 1.000 billones para poder atender a aquel agricultor más vulnerable, y es lo que se viene haciendo. Pero sí quiero aprovechar algo y comentarle a los dos Fernandos, es que el sector agrario el año pasado, el 2023, ha cerrado con una ejecución presupuestal del 95%. Una ejecución presupuestal histórica que no se ha hecho nunca, con un presupuesto que ha otorgado en los últimos 10 años de más de 1.000 millones. ¿Cómo se desagrega esa cifra de inversiones? ¿Dónde están las grandes inversiones que ustedes han hecho hasta el punto que, según nos dice, han ejecutado el 95% de su presupuesto, que está muy por encima de algunos de sus colegas mejores que no nos escuchen, para que no se molesten con usted? Pero díganos cuáles son esos sectores en los que se ha invertido ese casi 1.000 millones de soles. Primero es porque el gobierno de nuestra presidenta invirtió más de casi 1.500 millones en lo que es prevención, fenómeno del niño. Y es lo que se ha ejecutado tanto en el decreto de urgencia 015 y 030 por encima del 97%. El que el gobierno haya invertido en prevención son los resultados que tenemos el día de hoy, como tener, por ejemplo, más de 200 maquinarias. El descolmatar más de 700 kilómetros, 790 kilómetros en ríos y quebradas, que nunca se ha hecho. El descolmatar más de 56.000 kilómetros en canales, que nunca se ha hecho.
limpiar los canales que ayudan. Nunca tampoco. O sea, no se ha hecho. Cada año se anuncia que se ha descolmatado tal cantidad. Canales no, Fernando, canales no se ha hecho, se intentó hacer en el año 2019 con núcleos ejecutores, pero no se llegó ni siquiera a 1.000 kilómetros en descolmatación por pandemia. No digo que en ese momento el ministro o la ministra que estuvo ahí no lo hizo, pero se llegó la pandemia porque se quiso hacer a través de núcleos ejecutores. Pero en este año se han descolmatado 56.000 kilómetros de canales y eso ayuda al agricultor. Porque son canales ancestrales, en los cuales al tener limpios puedes tener inclusive el riego tecnificado por aspersor. Se ha dado planes de negocio. Este año, el año 2023, el gobierno de nuestra presidenta dio por Punche Agro más de 1.000 millones, planes de negocio. Nosotros tenemos un programa de agroideas que normalmente su presupuesto era 35 millones. ¿Qué cosas son los planes de negocio? Que financias a nuestros agricultores para que puedan tener mini establos, puedan tener alpones de cuyes, puedan tener negocios y puedan escalar. Se han hecho más de 200 planes de negocio, se ha ejecutado el 98% de esos planes de negocio y en zonas altoandinas, 832 cochas que represas agua en zonas altoandinas. En esa asistencia al desarrollo productivo, para llamarle de alguna forma, también hay otra variable que es muy importante. Cuando hay carestía de algunos alimentos o porque se ponen con el precio muy alto, surge la tendencia a decir, pues ya pues, como pasó con la crisis de los limones, ¿no? Ya pues si no se usa limones, usen otra cosa y de pronto se está yendo contra costumbres ancestrales, ¿no? Y su predecesora me parece que fue quien dijo eso y otras autoridades políticas quedaron en offside cuando dijeron, pero que se usen otras cosas. Diciendo en términos proactivos, ¿no es mejor hacer campañas para promover? ¿Están previstas algunas campañas para promover el uso, el consumo intensivo de algunos productos que por precio y por calidad alimentaria debieran ser más conocidos por los peruanos? Exacto. Desde que ingresamos a la gestión empezamos con información. Información mata especulación. Cuando la población está bien informada, es cuando realmente matamos la especulación. Nosotros todos los días tenemos a un equipo que va a los mercados mayoristas, a los mercados menoristas, y mandamos la información a todos los noticieros y lo sacamos en la página web cómo están los precios. Más allá de eso, estamos con una campaña de sensibilización para poder entregar y decir qué cosa es lo que se maneja en la canasta familiar y hasta dónde debe de apuntar la ama de casa. Personalmente, y eso es una opinión personal, la ama de casa, porque soy ama de casa antes de ser ministra, yo soy la que iba al mercado y compraba, sabemos qué comprar, somos el mejor ministro de Economía, por decirlo, sabemos qué comprar y dónde, en qué momento comprar. Entonces, lo que usted nos está diciendo de cómo poder nosotros promocionar nuestros cultivos se está haciendo y está en este año, justamente, este año uno de los factores que queremos hacer desde el sector es eso, ¿no? Promocionar y articular en todo el sector agrario de manera articulada, que es lo que hace Agrorural a nivel nacional, poder con nuestros agricultores promocionar todos nuestros productos a nivel de regiones. Cada región tiene sus platos típicos. Cada región tiene sus platos típicos y no los puedes cambiar. Y poder promocionar esos productos de esos platos típicos y que tengan los precios y lo que se tenga que estar cultivando. Señora, perdón, adelante, Fernando. No, sigue tú, por favor. Hay un punto que es grave, que tiene que ver con la agricultura en la selva, y en la ceja de selva en particular. Sabemos que hay más de 300.000 hectáreas que se dedican en el Perú al café. Así es. Creo que algunos dicen que hay más hectáreas dedicadas al café que a la papa. No sé si usted confirma ese dato, pero en todo caso es mucha tierra agrícola. Y estamos ante el riesgo de que la Unión Europea, es decir, 27 países, decida no comprar nuestros productos de selva si no se garantiza que proviene de tierras que no hayan sido deforestadas, por lo menos no desde el 2020 para acá. ¿Qué estamos haciendo para poder adaptarnos a las condiciones reales del mercado mundial que tienen exigencias ambientales? Ok. El sector que dirijo tiene dos grandes materias, agraria y forestal. Y a veces, como que, ¿cuál es cuál, no? Lo que sí le puedo decir que desde la gestión nosotros garantizamos cero deforestación y garantizamos también el apoyo a nuestro agricultor. Y en ese apoyo a nuestro agricultor está nuestro hermano cafetalero. Nuestro hermano cafetalero, nuestro hermano que está en el cacao.
Si nosotros tenemos que hacer modificaciones a las leyes que permitan que nuestros hermanos cafetaleros puedan ingresar a la Unión Europea, se va a hacer y lo estamos haciendo. Estamos cambiando, modificando. Más bien el Congreso les ha tomado la iniciativa elaborando un proyecto de reforma de la ley forestal que plantea muchas dificultades. El Congreso tiene la facultad de legislar, lo puede hacer. Estamos analizando lo que ha legislado el Congreso, pero nosotros desde el Ejecutivo también estamos sacando un marco regulatorio de hacer modificaciones. Porque si no garantizas al hermano cafetalero donde está realmente haciendo el cultivo, donde viene exportando, y si lo retiras de sus tierras, va a buscar otras tierras, porque es su costumbre y ya lo viene haciendo por años. ¿Y qué cosa vas a hacer? Permitir ya que siga desforestando. Y desde el sector nosotros no permitimos más desforestación. Ahora, pero esto es una alerta a cosas que pueden venir, así como el cambio climático es un fenómeno mundial, hay otro fenómeno mundial que es el primer mundo va a elevar estándares ambientales para condicionar la importación que hagan de nuestros productos. Entonces, así como está sucediendo con lo forestal, puede suceder con la minería. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Ir acomodándonos a esas exigencias o de pronto reclamar también, bueno, entonces dennos incentivos en los precios o de otro tipo de asistencia para que podamos acomodarnos a esos estándares? ¿Cuál es la filosofía? El Perú padece de un problema que es la titulación. Primero tenemos que solucionar nuestro problema de titulación, porque todo pasa por un tema de formalización y titulación, y eso es que nosotros estamos trabajando. Es verdad lo que dices, porque es una tendencia y obviamente por cambio climático los países, tanto Europa, Estados Unidos, Asia, nos van a exigir algunos marcos regulatorios en los cuales los tenemos que cumplir. Y lo estamos cumpliendo. Lo estamos cumpliendo y algunos están cumpliendo. Es más, de las 5 medidas que nos ha colocado la Unión Europea, ya 2, 3 estamos cumpliendo. Una última pregunta, ministra. Nos enteramos ayer que hubo una visita a Palacio, que está en el registro de visitas a Palacio, de los exministros Luis Carranza y José Arista. Luis Carranza fue ministro de Economía y José Arista fue ministro de Agricultura del régimen de Pablo Kuczynski. ¿Usted está enterado de esta visita? ¿Sabe a qué se debió? No estoy enterada de esa visita. No estoy enterada. Pero sí, han sido exministros ambos. Muy bien, tomamos nota, entonces se confirma esta visita de un exministro de Economía prominente, señor Carranza, y exministra de Agricultura. Y exministro de Agricultura. ¿No le habían informado de esa reunión? No tengo conocimiento. Bueno, muy bien, muchas gracias, señora Jennifer Contreras. Nos ha hecho pasar revista a todos los aspectos de nuestro mundo agropecuario. Ojalá que se confirme lo que nos ha dicho, que no hay desabastecimiento y que los precios no seguirán subiendo de una manera tal que afecte el consumo y que aumente el hambre en nuestro país. Muchas gracias y que tenga usted un feliz año. Vamos a hacer una pausa, Fernando. Sí, exactamente. Nos estamos yendo a las 9 de la mañana. Muchas gracias, ministra.